Nicole Landín es periodista de Revista Vistazo y también de América Economía, y ella se conecta con nosotros para hablarnos más sobre un reportaje en particular que ella hace en cada edición, y no solamente nos habla del reportaje en sí, sino también de aquello que no podemos leer. Detrás de estas letras ella pues tiene vivencias dentro de sus investigaciones y también las lecciones que quedan después de haber pasado por ese lugar. Hoy ella titula Sin dejar a nadie atrás a este reportaje que habla sobre educación inclusiva y equitativa. Inicia diciendo: aunque en el 2007 Ecuador fue reconocido como un estado plurinacional e intercultural, el camino hacia la educación no está totalmente pavimentado para todos. ¿Cuál es el problema? Ella nos lo responde. Nicole, bienvenida. Clarita, ¿cómo estás? Es un gusto poder estar acá nuevamente con ustedes. Igual, y gracias por tener siempre esta conversación con nosotros. Te quiero preguntar, para conocer más directamente sobre este caso, porque desde el título lo podemos ver lejano, pero cuando ya empezamos a hablar de educación inclusiva y para entender bien este tema, vale la pena que nos cuentes primero el caso que tú presentas en este reportaje, que por cierto lo tengo en mis manos, en la reciente edición de la revista Vistazo, y tú hablas de Lisette Tituaña. ¿Comenzamos por ahí? Sí, mira, Lisette o Leti, Leticia es su primer nombre, también le gusta que la llamen Leti. Nació en una comunidad llamada San José de Cerotal en Imbabura. Entonces, ella es la mayor de 6 hermanos. Esta comunidad es de población indígena. Su papá es albañil y toda la vida su mamá se dedicó a la agricultura. Entonces, la historia de ella es muy linda porque como su papá trabajaba mucho con profesores, con docentes, con arquitectos, ella me decía que él notaba que eran personas muy preparadas, que tenían estudios universitarios y que los hijos de estas personas incluso hablaban de temas que él no podía entender. Entonces, cuando él se dio cuenta de esto, decidió que Lisette tenga otro rumbo, ¿no? Ellos no esperaban que ella estudiara, pero cuando él se dio cuenta de esto, la sacó de su escuela comunitaria y quiso que ingrese a una escuela parroquial. Después de eso dijeron, bueno, si ya estamos en este punto, ¿por qué no hacemos un esfuerzo adicional y la enviamos a un colegio en Ibarra, que es mucho más establecido? El asunto, como bien dijiste, era 2007. La Constitución en ese entonces, o previo a eso, no reconocía al Ecuador como un estado plurinacional e intercultural, así que la rechazaban a ella directamente por ser una niña indígena. O sea, no le daban otra explicación, era directamente por ser una niña indígena. Pero después de un año de que su mamá estuvo buscando cupos en la universidad, al final logró entrar a un colegio. Y tuvo una experiencia bastante extraña, porque ella me contaba al menos que no habían más niños indígenas estudiando y que a ella le parecía muy raro eso. O sea, era muy incómodo porque ella, digamos que tuvo suerte, por así decirlo, se la buscó para poder estudiar, pero ella sí notaba que más niños no estaban accediendo a un derecho humano fundamental, que es la educación. Fue la primera, de hecho, en salir de su comunidad para estudiar. Entonces sí fue un cambio bastante drástico, ¿no? Y claro, al ponernos en la fotografía de esta chica, que además tiene el antecedente de que su papá vio cómo él no podía continuar hablando ni explicándole a los otros ingenieros en el mismo lenguaje, ahí te das cuenta el nivel de precariedad. Es decir, no puede ser que los otros niños alrededor de Lisette no tenían el acceso al estudio, y estamos hablando, ya no sé exactamente en qué año fue esto, o más o menos en qué época fue. Sí, fue justo en el 2006, 2007, antes de que la Constitución cambie para que Ecuador sea un estado plurinacional. Por eso es que antes a ella la rechazaban directamente por ser una niña indígena, e igual los niños indígenas no es que después de que ya se reformó esta Constitución tuvieron acceso a la educación, no, porque igual hay mucho en estas tradiciones, que ya lo hablaremos más adelante, que no tienen bien visto la educación. Uh-huh.
Sí, eso es algo de lo que también te quiero preguntar, pero háblanos entonces de las dificultades que ella tuvo, que Lisette tuvo cuando fue la primera en salir de su localidad para tener educación y cómo, o sea, qué vivencias ella tuvo en esta época, porque esto nos puede también llevar a entender qué es lo que han vivido otras personas como ella, cuando todos buscamos la educación y pensamos que tenemos el derecho a ella. Mira, ella terminó el colegio y quiso aplicar a una beca para estudiar, obviamente continuar la universidad. Esta beca que ella quería estaba destinada específicamente a personas indígenas. Entonces, para eso ella necesitaba un certificado del líder de su comunidad que avalara su etnia, pero ese líder comunitario se lo negó. Nunca se lo dio porque los únicos que tenían permitido estudiar eran los hombres. O sea, de acuerdo a estas normas comunitarias, y solo hasta el colegio los hombres. La educación en el caso de mujeres no estaba bien vista porque obviamente tienen esta concepción de que la mujer debería dedicarse al cuidado del hogar y estar ayudando en la familia. Entonces, la educación no estaba bien vista. Y la educación universitaria no estaba bien vista ni para hombres ni para mujeres. Entonces, fíjate, ella se fue por su cuenta a Guayaquil y estudió ingeniería química porque un profesor, de hecho, del colegio, y esto fue lo lindo de ella, que la impulsaron, ¿no? Se encontró con un profesor que le dijo, tú tienes talento para esta materia, deberías estudiar tu carrera universitaria en base a eso, y ella lo hizo, la impulsaron. Pero como en realidad ella ni su familia tenían suficientes recursos económicos, Leticia o Lisette vendía carne de cangrejo y empanaditas en las aulas, en la universidad, para poder pagarse la universidad y poder pagarse la estadía acá. Recuerden que estaba muy lejos de casa. Lo peor de todo esto es que mientras ella estaba acá sola, tratando de salir adelante, estudiar, su mamá la llamaba llorando cada vez y cuando porque le decían a su mamá que en realidad ella no estaba estudiando, sino que se inventaban cosas como que Leticia estaba casada o incluso tenía un hijo. Por supuesto, todo esto era mentira, pero estamos hablando, mira cómo le afectó a esta comunidad que ella haya salido. Nunca estuvieron acostumbrados a que alguien, peor una mujer, salga, y mira cómo reaccionaron, ¿no? Inventándose tantas cosas. También a la mamá de Leticia se la criticó mucho por dejarla venir a Guayaquil. Entonces fue un proceso súper difícil, no la tuvo fácil. Por eso también hablas sobre educación inclusiva, ¿no? Y se habla en este reportaje sobre educación inclusiva, porque más allá de lo que pasó en su comunidad, ella tuvo también muy malas experiencias de discriminación desde pequeña. Y sin irnos tan lejos, su hermana quiso seguir sus pasos, venir a Guayaquil a estudiar la universidad, quería estudiar economía e ingresó acá a una universidad en Guayaquil, pero se topó con un profesor que le decía que por cada día que ella iba vestida con su anaco le llaman a su vestimenta típica, le bajaría 1 punto. Entonces lo que Leticia me explicaba es claro, nosotros no tenemos ropa más linda que nuestro anaco, es lo más lindo que tenemos, porque obviamente somos comunidades sin recursos económicos, ¿cómo vamos a tener ropa o trajes o estoy aquí? No, lo más lindo que ellos tienen estas comunidades en ropa es su anaco. Y mira cómo la hermana de Leticia, este profesor le dijo que le iba a ir quitando puntos y la hermana decidió retirarse de la universidad acá en Guayaquil, pero siguió estudiando en Quito y ya culminó de hecho. Así que la historia no salió tan mal de la hermana tampoco. Las dos pudieron culminar sus estudios. Impresionante que hace tan poco tiempo, pero yo creo que hoy en día esto pues definitivamente no es aceptado en ninguna universidad. No puedes quitarle puntos a alguien por venir con su vestimenta tradicional, eso no existe. Me parece increíble pensar que hasta el 2007 todavía era aceptable. Pero bueno, con esa experiencia, con la de la hermana, ella también, y pues con todo lo que vivió, y volvemos al tema de Lisette, ella armó Warmi STEM, tú lo pones aquí en tu artículo. ¿Qué es esta iniciativa y a qué se dedica con ella?
Bueno, Lisette volvió a su comunidad, visitó la escuelita comunitaria y notó que las niñas seguían teniendo varias limitaciones, sobre todo de sus padres, para poder salir a estudiar, para tener ese permiso o aceptación. Y así básicamente nació la iniciativa Warmi STEM. Esta iniciativa busca incrementar el porcentaje de mujeres indígenas en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Al principio Lisette lo manejaba sola, era un trabajo que ella hacía sola, pero después se unió a la Fundación KIF y ahora es un programa, se convierte en un programa de la fundación, porque esta fundación también tiene a muchos casos y muchos ejemplos de mujeres indígenas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces esa es como su hoja de ruta principal. Entonces el equipo ahora se dedica a visitar las comunidades rurales indígenas de la sierra y dan talleres de mentoría, charlas de liderazgo, conversatorios para que se conozca más un poco sobre estas carreras ligadas a la ciencia, tecnología, matemáticas. Uno de sus programas más recientes, de hecho, es el cine científico, que con eso le explican a los niños de qué se tratan estas carreras a través de películas o cortometrajes. Entonces, hasta el momento, esta iniciativa ha impactado y ha ayudado ya a más de 300 niñas, mujeres y adolescentes indígenas. Bien, esta situación que vemos seguramente te dio a ti oportunidad de conocer cómo cuál es el estatus de las mujeres en la ciencia en Ecuador. La historia de Leti nos habla de un caso y de cómo tuvo que, pasar por algunas barreras antes de llegar a donde está hoy. Pero, ¿qué pasa con las otras mujeres? ¿Pudiste acceder a estos datos? Sí, los últimos datos del INEC hasta el 2022 muestran que un poco más de 2.000 mujeres estudiaban alguna carrera ligada a la tecnología. Es decir, 4 veces menos que los hombres acá en el país. Y aquí viene otro problema, es que no existen cifras exactas de cuántas mujeres indígenas están en estos campos de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Ni siquiera existe un total disponible de cuántas mujeres indígenas están cursando la educación superior en el país. ¿Y en el mundo tienes tal vez ese alcance? También tenemos el mismo problema, no hay cifras para mujeres indígenas exactas, pero con cifras del UNESCO sí dicen que las mujeres representan actualmente solo un 35% de las personas que estudian estas carreras, ¿no? Y también dan otro dato que es bastante preocupante, que las mujeres también representan menos del 30% de los investigadores, del total de investigadores científicos que hay en el mundo. Y si te pones a pensar, estas brechas de género son súper graves porque no hay perspectiva desde el punto de vista de la mujer cuando se hacen investigaciones sobre salud, sobre genética, incluso sobre medio ambiente. No hay como una representación tan grande de la mujer en estos temas y eso es preocupante porque no tenemos estas perspectivas de género para saber cómo aterrizarlo, ¿no?, a todas las poblaciones, hombres, mujeres, niños, poblaciones diversas, etcétera. Sí, así es, exactamente. Esa es principalmente la problemática cuando tienes un porcentaje tan disminuido y la brecha es tan grande. No hay perspectiva de género, que es tan relevante y que es lo que nos conecta con el segmento de Vistazo a la Sostenibilidad, porque habrá personas que se preguntan, ¿y por qué esto es sostenibilidad? Y respóndelo tú, por favor. Sí, realmente, como siempre mencionamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los ODS es reducir las desigualdades también está el tema de género. Entonces, desde este año, y aquí lanzo una pequeña cuña también, desde este año en Vistazo a la Sostenibilidad, lo que vamos a tratar de hacer es cada mes también darle visibilidad a estas iniciativas, ¿no? A iniciativas que estén relacionadas con el cuidado del medio ambiente, con perspectivas de género, con inequidades sociales, con pobreza, con hambre, todo ligado en el abanico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas. Entonces, sí, me estoy extendiendo mucho, pero si tienen iniciativas de este tipo,
y si desean comunicarles me pueden escribir al correo nlandin@vistazo.com. Buenísimo. Nicole, para ir finalizando, ¿qué aprendizajes nos llevamos de esta historia que conocimos de Leticia Lisset Tituaña y sobre todo qué retos tenemos? Aprendizajes, retos. Mira, el reto principal creería que es generar información, ¿no? Porque si no tenemos datos específicos de cuántas mujeres, no solo indígenas, sino un desglose por etnia, de cuántas están en la universidad o cuántas están en campos de ciencias, de tecnología, no hay cómo resolver el problema, no hay cómo ayudarlas a que se incremente esto. Incluso si el Estado quisiera promover iniciativas, no podrían porque estuviesen prácticamente trabajando a ciegas, porque no está la información. Eso por una parte. La otra es que necesitamos impulsar también programas como WarmiSTEM, estas iniciativas para que vayan a las comunidades rurales, impulsen la educación en los niños, les expliquen incluso qué becas podrían acceder si es que ellos quisieran ir a la universidad, la oferta de carreras, y algo también creo que es lo más crucial es trabajar eso en las comunidades, pero también centrarse en las familias de estos niños, no hacer una campaña de capacitación, de educación, familiarizarlos con las carreras universitarias. Eso ya ha ido cambiando mucho, pero igual hay ciertas localidades que todavía tienen muy arraigadas sus normas o creencias, entonces se podría dar estas capacitaciones para que ellos se vayan ya abriendo la posibilidad de que los niños puedan salir a estudiar, que cada vez sí son más, ¿no? Pero falta trabajar en eso. Muy bien, Nicole. Pues yo te agradezco como siempre compartirnos esta investigación tuya, este reportaje y también las reflexiones que quedan alrededor de los personajes que narran junto contigo esta realidad. Y ahora te invito a que nos cuentes qué más puede haber de esta edición que pueda ser interesante. Yo ya vi un tema que no me lo he leído, pero que estoy segura que me va a interesar, y es el de la nueva longevidad. Ese es uno que me pareció interesante de esta edición. No sé tú qué más puedas compartir con nosotros. El de la longevidad es de Pili Ortiz. En Gente y Cultura también está algo súper interesante, aprovechando la reciente presentación del documental Más allá de la niebla. Hay un reportaje sobre eso, la historia de dos ecuatorianos, de Sebastián Cordero e Iván Vallejo, en su camino hacia el Everest. Ahí hacen un repaso de esa historia. También hay un reportaje especial sobre las cárceles, cómo son el centro del crimen organizado, y está el especial, por supuesto, que sale todos los meses, económico, y el de este mes es el tema sobre banca y seguros. Muy bien. Gracias, Nicole, por acompañarnos, por compartirnos esta información, y espero con ansias tu siguiente tema que nos puedas compartir otra vez en el programa. Muchísimas gracias, Clarita. Nos vemos en 15 días. ¿Qué tal si repites tu correo? Porque de pronto alguien quiso anotarlo y no alcanzó. nlandin@vistazo.com. Por ahí pueden escribirme si es que tienen alguna iniciativa centrada en comunidades o en zonas puntos críticos, ¿no? De acá, aprovechando este tema que tenemos ahora de la violencia, de la delincuencia. Nosotros vamos a, como les dije, a abrir este espacio para ver qué se está haciendo en el país en torno a iniciativas que mejoren el tema de ambiente, soluciones sociales. Entonces, mis canales están abiertos.